Bienvenidos al Workshop Internacional de Política Fiscal en el corto y largo plazo, teoría y práctica en tiempos de COVID-19. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gran gusto verlos, a buenos amigos, a viejos amigos, y leer otra vez las cosas que Alejandro y su equipo han hecho para pick our brains. ¿Okay? Este comentario lo hago un poco desde donde estoy ahora, que es como parte del Consejo Fiscal, y por lo tanto nos toca a nosotros lidiar con las reglas, ¿no? Entonces, y con los diferentes gobiernos. Así que esta es una brusca transición, si quieren, de la parte más teórica que hemos estado en la mañana, aunque hay algunas cosas que he escuchado en la mañana muy atentamente que van justamente en la línea de lo que iba a decir, así que me alegra en ese sentido. No voy a hacer todo esto, se los dejo eso para después, simplemente un poco en el contexto de Perú. Perú ha sido, digamos, de los países que Charlie pone como los graduados, ¿no? De ser un desastre, un serial defaulter, pasó a ser un país de investment grade. Entonces, digamos, tiene todos los indicadores que un alumno aplicado de Charlie debería tener, ¿no? Bajo su riesgo, todos los números donde debieran estar, ¿okay? Sin embargo, tiene una característica que es muy compleja, que es brutal correlación entre los ingresos del gobierno y los precios de exportación, lo cual hace que estemos permanentemente sujetos a modificaciones y a estos ejercicios que Alejandro un poco dice de necesaria contracción del gasto por cosas que no tienen nada que ver con la gestión pública de los gobiernos, sino porque simplemente afuera algo hizo que los precios de exportación se vinieran al suelo y de pronto necesitas hacer grandes contracciones del gasto y típicamente, como él ha dicho, en la inversión pública. Entonces, el problema de origen en el caso de Perú es este, o uno de los problemas de origen en el caso de Perú es este, que hace que, digamos, estemos forzados a tener, digamos, un gran nivel de ajuste dada las enormes fluctuaciones de los precios de exportación. Si estuviésemos hablando con los psicólogos, ¿no? Usan este triángulo de Maslow que yo he tratado de convertirlo a los temas fiscales, porque creo que cuando hablamos de reglas fiscales deberíamos tener esta lógica que usa Maslow con respecto a las necesidades básicas que las personas tienen que tener, ¿no? Y en el triángulo de Maslow hay como una cuestión de precedencia, ¿no? Lo primero es lo primero, no puedes aspirar a tener lo segundo si no tienes el primer pilar, ¿no? Entonces, cuando pensamos en tener reglas fiscales o en diseñar reglas fiscales, creo que es importante tener claridad con respecto a qué es lo que queremos de esas reglas fiscales. Y para mí, en esa pirámide de Maslow fiscal, lo fundamental que queremos es solvencia fiscal. ¿Okay? Eso es lo fundamental. Más allá de eso está tener algo de comportamiento prudente, más allá de eso es buscar volatilidad del ciclo, más allá de eso es mitigar estos riesgos muy grandes. ¿Okay? Pero lo básico es conseguir y mantener solvencia fiscal. No importa cuál sea la posición del ciclo, no importa cuál sea el presidente, no importa nada, eso es lo que deberían conseguir. La regla fiscal debería ser que tengamos eso para empezar. ¿Okay? Todo lo demás es todo lo demás. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en la cabeza. Lo segundo es que de alguna manera las reglas fiscales deberían ayudarnos como que digamos, uno pensaría en términos de autos, a manejar en nuestro carril a una velocidad promedio, ¿no? Y no estar derrapando en las curvas, no estar frenando y acelerando porque vienen obstáculos. Eso es un poco lo que deberíamos pensar que es el resultado, digamos, de tener reglas fiscales.
Lo cierto es que desde el punto de vista de quien tiene que mirar con detalle el cumplimiento de las reglas, como es el caso nuestro, nada de eso ocurre, ¿no? Lo que normalmente hacemos es cambiar los límites de velocidad, cambiar el sentido de la circulación, modificar constantemente las reglas, y eso déjenme mostrarles primero que nosotros hemos tenido en poquísimos años 4 leyes diferentes con diferentes niveles de flexibilidad. Además, si uno se pone a pensar en los cambios que se le introducen a la regla, hay desde límites que se imponen de manera transitoria, cláusulas de excepción, momentos en los cuales la regla queda temporalmente suspendida, algunas reglas quedan temporalmente suspendidas. Entonces, ahí lo primero que se me vino leyendo el paper de Alejandro y de sus coautores es un poco esta discusión que teníamos hace 20 años, te acordarás, Charlie, con el paper original de Federico y Eduardo Levi, de la clasificación de jure y de facto, cuando hablábamos de los tipos de los regímenes cambiarios. O sea, acá tenemos regímenes de reglas fiscales que en el papel pueden ser flexibles o en el papel pueden no serlo, pero en la práctica, al final, puede ser que simplemente no teniendo una cláusula de excepción, puse y teniendo una regla fiscal que era aparentemente muy dura, bueno, la suspendí. Entonces, a la hora de hacer el ejercicio econométrico que han hecho Alejandro y coautores, de alguna manera debería estar reflejado esa contraposición entre lo que es de jure y de facto, ¿no? Entonces, y digamos, como les digo, desde sentado al pie del cañón, mirando las reglas fiscales peruanas, lo que nosotros vemos es que eso cambia dramáticamente todo el tiempo, con todas las reglas. Uno puede mirar las diferentes reglas y lo que va a encontrar es que hay permanentemente cambios, cambie la cobertura de la regla, ya no es todo el gasto público, ahora es un pedazo del gasto público. Los cambios que a ustedes se les ocurra van a encontrarlos. Entonces, yo creo que ese tema es importante desde el punto de vista del paper porque de alguna manera podría cambiar las conclusiones si es que tomamos en cuenta este tema de jure y de facto. Un tercer comentario es que en esta metáfora del camino y de las reglas, hay cosas que nosotros hacemos para hacer todo más complicado, ¿no? Entonces, en lugar de tener una carretera ancha, ¿no?, muy amplia, sin huecos en el camino, hacemos un montón de cosas que hacen que el camino sea más complicado. Una, en el caso de Perú, déjenme mostrarles este gráfico, es descentralizar, ¿okay? Y cuando pensamos en la descentralización, tenemos diferentes niveles de gobierno, y hago mención a este punto porque en la práctica lo que observamos es que cada nivel de gobierno en diferentes momentos del ciclo hace cosas distintas, ¿okay? Entonces uno puede tener a ese gobierno nacional que controla 60% del gasto no financiero y un tercio de la inversión pública, gastando como loco en medio de una recesión, y los gobiernos subnacionales haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? Con lo cual, la herramienta que tenemos a disposición es mucho más exigente porque no hay una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces, este tema también hace que sea más exagerada la respuesta que observamos, porque de repente no hay capacidad de reducir en el resto de actores un poco esa inversión pública que correspondería reducir en un determinado momento del ciclo, porque lamentablemente quien tiene el control supuestamente de la política fiscal tiene control sobre un pedazo de la política fiscal y no sobre toda la política fiscal. Esto de acá nos hace más complejo manejar. Otra razón por la que ese camino es más complicado es lo que mencionaba con respecto a los ingresos tributarios y el ciclo de los commodities. Eso de alguna manera nos hace innecesariamente ondulado el camino y eso también nos complica. Y una tercera cosa, y que lo mencionó Pablo Otonello en su paper, es este tema de tener o no tener esos espacios fiscales para reducir o aumentar el gasto, ¿okay? Si no los tenemos, evidentemente las maniobras que tengamos que hacer van a ser todas más bruscas. Y es lo que observamos, es lo que terminamos observando típicamente en los gobiernos. Entonces,
yo no sé si la preocupación en cuando uno piensa en diseño de todas estas reglas debería estar más puesta en hacer esa carretera más ancha, ¿no? Que nos permita, digamos, tener mayor margen de maniobrabilidad a la izquierda y a la derecha cuando toque moverse, que simplemente pensar en que, digamos, levantamos o no levantamos alguna restricción dado, digamos, lo que observamos en el camino. Un punto que no quisiera dejar de mencionar, nos toca tener una repensada muy seria, no solamente en la región, pero particularmente en la región de cómo diseñamos las políticas de gasto público, ¿no? Yo creo que la lección que nos deja la pandemia es que deberíamos de repente pensarlas más con la lógica de un seguro, ¿no? Donde hay una gran indemnización cuando el daño es muy grande y digamos, la política de gasto debería tener esa flexibilidad de aumentar un poco lo que decía Cristina con su paper, ¿no? Que yo pueda tener esa gran capacidad de endeudarme cuando realmente lo necesito, porque eso favorece, digamos, el comportamiento de la economía. La política de gasto no está diseñada así, no está, ¿no? Entonces simplemente si no encontramos ese diseño correcto, vamos a seguir golpeándonos contra las esquinas, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes.